Buenas noches. En esta hora damos gracias a Dios por permitirnos estar reunidos en este lugar, compartiendo la santa palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hace mucho tiempo Dios me regaló esta palabra, y en el momento que me la regaló, para mí fue como un asombro poder entender esta palabra, porque muchas veces leemos una palabra, la escuchamos, pero hay momentos en que no se nos ha sido revelada la palabra. Entonces sí, la podemos oír, la podemos escuchar, pero no la entendemos. Y en el momento en que Dios me permitió entender esta palabra, fue bien tremendo, porque buscamos como cristianos muchas cosas. Buscamos la salud, la paz, el dinero, bueno, muchas cosas buscamos. Pero la palabra nos dice que lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios y su justicia. Y para buscar el reino de Dios tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Tenemos que estar conectados con Él, en Él, y venir a buscar la palabra. ¿Qué nos habla la palabra de Él? Conocerle, para poder nosotros conocer, poder entrar a ese reino. Tenemos que primero conocerle, conocer su esencia, conocer su voluntad. Entonces, en esta hora lo que les inquieto es a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice que todas las demás cosas nos serán añadidas. Y queremos bendición, queremos dinero, queremos un buen empleo, queremos paz, tranquilidad, bueno, queremos bienes de esta tierra, amén. Pero primeramente les invito a que nos inquietemos a profundizar en la palabra, a profundizar en la búsqueda de Dios, a profundizar en su presencia, para que todas las demás cosas, después de que hayamos buscado ese reino, vengan las demás cosas añadidas a nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice que las bendiciones nos alcanzarán. Pero entonces primeramente busquemos ese reino, amén. Vamos a orar para invitar al pastor Mario a predicar la palabra en esta noche, a ese refrigerio que Dios trae a nuestras vidas. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora agradecemos, Señor, tu santa y poderosa presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Dios, Señor, que seas tú preparando el terreno de nuestros corazones, bendito Dios, el terreno de cada uno de los oyentes, de las personas que están en este lugar, Señor, y de las que están conectadas, Señor, bendito Dios, en esta hora, Padre. Bendito Dios, te pedimos, Señor, que tu palabra, bendito Dios, Señor, bendito Dios, venga y sea propicia a cada vida, Señor. Sé tú, Señor, obrando en cada corazón, Señor. Sé tu Padre Santo limpiando por el poder de tu sangre cada vida, Señor, bendito Dios, que te necesita, oh Rey de Gloria. Y así, bendito Dios, como nos llevas a nosotros de menos a más, Señor. Permite que muchos, Señor, bendito Dios, quieran, Señor, todo contigo. Prepara las vidas, prepara los corazones, bendito Dios, Señor, para que la gente quiera, Señor, buscar, introducirse, Señor, a tu reino, a esa búsqueda, bendito Dios, Señor, que lo lleve, bendito Dios, a tener una buena relación, intimidad contigo, Dios, Señor. En esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias. Te pedimos, Señor, que envíes ángeles, Padre Santo, Señor, bendito Dios, donde cada uno de los que oyen esta palabra están, bendito Dios, Señor, a limpiar el lugar, bendito Dios, Señor. Padre Santo, allí, Señor, Padre Santo, declaramos el poder de tu presencia, Señor. Declaramos el fuego de tu Espíritu, oh Dios, Señor, Padre Santo, en cada lugar, en cada vida, limpiando, Señor, bendito Dios, los aires, Padre Santo, Señor. Padre, todo aquello que esté impidiendo el fluir de tu palabra, Señor, o el fluir de tu presencia, Padre, en esta hora sea quitado, Señor. Sea barrido, Señor, con fuego del Espíritu, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios y amén.
Gloria a Dios una vez más. Aquí aquellos amados televidentes que se conectan a través de estas redes sociales, les damos la bienvenida. Damos gracias a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por habernos dado un día más de vida, y pues aquí estamos para compartir su palabra. Creemos que todos tenemos necesidad de Él y por eso estamos acá. A ustedes, hermanos, que se conectan, no sabemos hasta dónde llegan estas redes sociales, pero sabemos que alcanzan bastante distancia, y creemos que usted hoy en este día tiene un corazón despierto, una mente receptiva para escuchar la voz de Dios. Ahí donde usted se encuentra, pues pedimos que el Espíritu Santo obre. Desde aquí, en este púlpito, cancelamos todo plan de las tinieblas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de estorbo, todo espíritu de error, de oposición, lo atamos, lo amordazamos. Activamos ángeles a nuestro favor para que los lleven cautivos a esos abismos donde no tienen más retorno, hasta el día que la palabra de Dios se cumple en cada uno de ellos. Creemos que hay un juicio sobre cada uno de ellos y no tardará. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, y en esta noche vamos a compartir una palabra de aliento, de esperanza para todos aquellos que tienen necesidad de Cristo y también de vida eterna. Hoy vamos a compartir, y lo que vamos a ver es el tema de la voluntad de Dios. De esa manera podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Es importante saberla, porque muchos andamos caminando simplemente entre las ramas, andamos caminando por lo que vemos o por nuestras propias formas de pensar y andar, y por eso pues cometemos muchas faltas, errores. Pero hoy en esta noche vamos a tomar un poquito de tiempo para recalcar, para traer un recordatorio a la verdadera voluntad de Dios. Vámonos al libro de Isaías, el libro de Isaías 53:10. Vamos a allá a ese libro de Isaías. 53:10, vamos al libro de Isaías. Isaías 53:10. Vamos ahí. Dice acá, Isaías 53:10, dice: con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Y aquí vemos que la voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, como pueblo, como creyentes. A veces muchos verdaderamente no entendemos lo que Dios quiere hacer y nosotros cogemos por otro camino. Pero la voluntad de Dios, hablando de otra forma, Dios es perfecto, Dios también es bueno, y lo que Él hace también es agradable, porque Dios tiene buenos pensamientos con su pueblo. Pero a veces nosotros no creemos, o simplemente porque cosas pasan en nuestra vida, nosotros queremos ya tirar la toalla, entendiendo que pues Dios desde un principio, antes que el mundo fuese creado, ya había trazado un plan para redimir una humanidad, en la cual incluyéndome a mí y a usted. Pero de alguna manera u otra, la importancia de todo esto es que nosotros tenemos que semejar esos padecimientos de Cristo, aún en una forma mínima o una forma de pronto un poquito más abundante, pero tiene que manifestarse. Pero recordando siempre usted y yo que la voluntad de Dios para con su vida y la mía y su familia es perfecta, es agradable. Entonces, aquí en el libro de Isaías vemos que Dios quebrantó a Jesucristo por causa del pecado suyo y mío, y lo llevó a padecimientos, cosas que en otras palabras él había podido decir: yo no voy a ir a la cruz y se acabó este asunto. Pero él no dijo así, sino que él tomó esa decisión, porque en la vida que usted y yo llevamos en este tiempo, en otras palabras, la humanidad, la vida que usted y yo llevamos está llena de decisiones. Usted se determina dónde quiere estar o dónde quiere pasar su eternidad. Así de fácil. Pero nosotros no estamos aquí para juzgar a las personas, porque sabemos que el día que podamos nosotros hablar de una persona es cuando su cuerpo fallece. Entonces vemos el final que esa persona tuvo aquí en la tierra,
de estar con Cristo o estar sin Él, de irse con Él o apartado completamente por toda la eternidad. Entonces ahí podemos hablar. Por eso que dice que en el cielo habrá sorpresas, porque hay mucha gente que usted ve aquí que andan haciendo diabluras por todos lados y usted piensa que se van a perder. No, pero ellos pueden tener un corazón mejor que el mío y que el suyo. Entonces Dios no quiere que la gente se pierda, sino que todos vengamos al conocimiento de la verdad de Dios para que seamos salvos. Eso es lo que Dios quiere, eso es la voluntad de Dios, para con su vida y también para con la mía. Esta es una forma de recordarle, de exhortarlo, de motivarlo a que usted permanezca en los caminos del Señor. Así de fácil. Entonces, en otras palabras, violar, desatender, ignorar, no tener en cuenta el consejo del Altísimo, obedecer a las instrucciones que se encuentran a lo largo de toda la palabra. Son instrucciones. Este manual es para que usted y yo no lo comamos y lo pongamos por obra, y sabe la razón de esto para que usted no se meta en problemas. Así es fácil, para que usted y yo no nos metamos en problemas, porque hay instrucciones, hay un manual que Dios ha dejado para que usted y yo lo leamos, lo reflexionemos en ello y usted y yo lo pongamos por práctica, por obra. Como dice Santiago, que no seamos solamente oidores de esta palabra, sino hacedores de la misma. De la manera o de otra manera, usted y yo nos engañamos, porque está bien claro, aquí está claro lo que es la voluntad de Dios. Vamos a ver unos pasajes bíblicos. Tenemos primera de Timoteo 2.4. Vamos a primera de Timoteo 2.4. Es importante esto. El problema en este tiempo es que muchos como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesucristo, no están perseverando. A veces usted comienza un poquito y lo deja ahí y sigue por otro lado. Esto es de perseverar, porque el diablo trabaja las 24/7. Él le asigna demonios a usted y a su familia todos los días, buscando cómo quebrantarlo. Por eso dice que él anda como león rugiente, buscando a quien tragarse. En el libro de Apocalipsis ese animal aparece como un dragón de tanta gente que se ha comido. Entonces la gente cree que él es un juego. No, no es un juego, él es una realidad. Y por eso es que Dios de alguna manera a través de su palabra nos hace una forma de advertencia, nos hace una forma de demandas a través de su palabra para que usted y yo seamos sobrios y velemos, porque él es enemigo suyo y mío y de Dios también. Él no es su papá ni su tío. Donde le ve los pies le quiere ver la cabeza. Él es un asesino. Jesucristo lo hizo manifestar, lo comulgó, dejó saber que él es un asesino. En el libro de San Juan 10 dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Él no tiene misericordia con nadie, aún con los bebés. ¿No es que se metió con el hijo suyo? Eso es lo que él hace. Y usa gente que está allá afuera, aún muchos que son cizañas. En otras palabras, se disfrazan como hijos de Dios, pues son hijos del diablo, y se meten dentro de las iglesias a llevar a cumplimiento el trabajo que ya le ha sido asignado. Y es que muchos creen que es un juego. No lo es, es una realidad. Entonces acá, en el libro de 1 de Timoteo, vamos a este pasaje. Y yo creo que esto es una verdad. El día que el enemigo cambie su forma de actuar o sus maquinaciones, su forma como él trabaja, entonces nosotros cambiamos los sermones. Y ya no hablamos más de ese animal porque no está haciendo nada. Pero usted sabe que él no ha cambiado su táctica. Él está aquí con un propósito, una asignación de acabar, si así se fuera posible, con la creación de Dios. Hay mucha gente que no quiere hablar nada de él y yo no sé si que son amigos de él o son socios, pero algo son con él, porque no quieren hablar de él. Nosotros no podemos congraciarnos con la maldad, sino que la palabra dice que la reprendamos. O somos de Dios o somos del otro. Pero sabemos quién opera en esa dimensión. Nosotros trabajamos o estamos metidos entre dos reinos. El reino de las tinieblas está alrededor de nosotros, pero tenemos un reino que camina con nosotros, está el reino de la luz. Usted y yo tenemos que aprender cómo nosotros a diferenciar y a poder caminar y a poder hablar, y a poder trabajar y saber cómo nosotros debemos de funcionar, aún en nuestro cuerpo físico, aún en nuestro humanismo. Entonces, por esa razón es tan importante que usted y yo conozcamos lo que Dios quiere para su vida y también para la mía. Es muy importante saberlo. Entonces, acá en el libro de Timoteo, 1 Timoteo 2:4,
Ninguno que milita, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, vemos claramente que cuando usted y yo, nosotros nos rescató Jesucristo, nosotros estábamos en tinieblas, éramos unas piltrajas humanas, no teníamos para la humanidad ningún valor. Pero Dios un día, en su amor y su misericordia, conforme al libro de San Juan 3:16, Él tomó una decisión, una determinación desde antes de la eternidad, en la eternidad antes que el mundo fuera creado, para salvarlo a usted y a mí. Él se hizo un sustituto por su pecado y también por el mío, porque Él lo decidió, así Él lo quiso. Esa fue su voluntad, para redimir lo que Él había creado con un propósito y un plan. Entonces es importante que usted, una vez que usted pone la mano en el arado, usted no voltea a ver para atrás como la esposa de Lot. No voltea a ver atrás, no voltea a ver al mundo, lo que usted ha dejado, lo que usted era antes. No vuelva atrás, no mire hacia atrás. Porque Dios, en otras palabras, su voluntad es perfecta, es con Él buena y también es agradable. Entonces nosotros debemos de renunciar cada día a las cosas que este mundo nos ofrece, porque el príncipe de este siglo es el que está gobernando a todos aquellos que son impíos, aún a aquellos que son hijos de Dios pero son desobedientes, son cabezones. A ellos también los domina. Y lo que nos brinda ese animal es todo está contaminado, está leudado. No hay nada que sirva. Son frutos podridos, todo lo que nos da, a nosotros nos ofrece está dañado. Aparentemente se ve bonito, pero cuando usted lo abre está hecho un desastre. Yo me acuerdo un día tenía una visión y era que yo estaba en la congregación, o estaba en Miami, y yo veía uvas bien grandes, pero adentro tenían insectos. Me daba cuenta que de alguna manera u otra, dentro del pueblo de Dios había gente así, que estaban contaminadas, que se veían bien los frutos, pero por dentro estaban podridos, estaban, en otras palabras, habían animales allá adentro. Entonces, el problema es que a veces uno no puede decirle al pastor o al líder, mira, Dios me mostró esta visión. Y la idea de todo esto es que hay algo que arreglar aquí, hay algo que ordenar acá. Pero como uno pues no puede a veces, porque hay unos que no aceptan que usted les diga algo. Usted tiene que callarse la boca. Y es un problema, es una situación. Cierra si gusta. Entonces, vemos claramente que eso es lo que puede estar pasando dentro de la iglesia. Pero la idea de todo esto es que sabemos que Dios ama a su pueblo, que Dios ama a la humanidad. Porque Dios no creó la tierra simplemente para que estuviese vacía, sino más bien para que fuese habitada. Entonces, desde ahí, desde ese punto, nosotros partimos. Pero acá dice, acá en el libro de Timoteo, acá dice que aquel que Dios lo tomó por soldado, usted no se enreda en las cosas de este mundo, al fin de que usted y yo queremos agradar al que nos llamó, al que nos escogió, al que nos eligió, al que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por usted y por mí. Él pagó un precio a la cual no se puede pagar con moneda o con plata. Ninguna persona, el ser humano, o sea, el alma de una persona tiene un valor cuantitativo, es de mucho valor. Por eso ahora entiendo, por eso es que Dios no quiere que nadie perezca, porque ya Cristo pagó. A través de Cristo, Cristo pagó por usted y por mí, pero también abrió un camino para todos aquellos que quieren aceptarlo a Él como Señor y Salvador. La barca está abierta, la puerta del arca está abierta para todo aquel, todos son invitados. Pero muchos se han bajado y muchos pues todavía no han subido, pero sabemos que allá afuera hay una cosecha que hay que recoger. Y nosotros, pues la mies es mucha, pero los obreros, aquellos que no quieren comprometerse, no quieren ir allá afuera. Pero hay que dejarle saber a la gente que hay un Jesús, pero también hay un diablo, que tiene un propósito y un plan con su vida y también con la mía. La gente en las religiones cree que usted se va a ir a un lugar donde allá la gente acá va a interceder por usted y usted va a estar tranquilo. No lo es. La palabra es clara.
Dice que hay un Dios, pero también hay un diablo, hay un cielo, pero también hay un infierno. Entonces, a muchos no les gusta eso, pero cuando tú te metes a un restaurante, todo lo que te ponen no te gusta. Y tienes que comértelo. Entonces, la idea de esto es que nosotros conozcamos lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Esa es su voluntad. Y yo y usted estamos acá para tomar eso y obedecerlo y ponerlo por obra. Entonces, vamos a algunos pasajes. Segunda de Pedro 3.9. Vamos a ver Segunda de Pedro 3.9. Segunda de Pedro 3.9. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan, compadezcan delante de Él, se arrepientan. Eso es lo que Dios quiere. Esa es su voluntad, a la cual es perfecta, es buena y también es agradable. Eso es lo que Dios quiere. Ahora Él no retarda su promesa. No es que Él no va a venir, Él va a venir. Pero la cosa es que seríamos egoístas nosotros mismos de saber que hay tanta gente afuera que se está perdiendo y usted solamente se quiere ir al cielo. Entonces, pero es que Cristo no murió solamente por usted y por mí. Él murió por todos aquellos que pueden creer y optar por su salvación. Entonces, por esa razón, Dios todavía está está siendo paciente, porque Él sabe que allá afuera hay gente que pertenecen a su reino, que fueron escogidos antes que el mundo fuera creado para la salvación. Entonces, Él espera que usted y yo vamos a hacer la gran comisión. Él espera que usted y yo seamos luz, lámparas, luminares en medio de las tinieblas. Entonces, por esa razón vemos que Dios quiere que toda la gente, si así fuera posible, se salvara. Y hay gente afuera que usted sabe que son terribles. Pero el problema de todo esto es que el único que conoce el pasado, presente y futuro es Dios. Y Él sabe a quienes eligió, a quienes escogió, para que en un tiempo determinado su alma no se pierda, sino que sea salvo. Porque esa es la voluntad de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos, todos. Entonces vemos que Dios es bueno, porque eso es lo que Él quiere. Ahora usted y yo de pronto lo que queremos es fundir a toda esa gente porque andan haciendo daño, pero eso no es lo que Dios quiere. Entonces por eso está este manual, para usted y yo ser dirigidos a través de Él, a través del Espíritu Santo, y hacer lo que es correcto, alinearnos con la voluntad de Dios, alinearnos con lo que Él quiere que usted y yo hagamos. Entonces también tenemos Dios lo que quiere. Sabemos que Él es perfecto, es bueno, y lo que Él quiere es agradable. Lo que Dios quiso hacer, venir a través de la persona de Jesús para traer redención a la humanidad por el pecado. Y Jesucristo fue nuestro único sustituto. Él tomó nuestro lugar. Esa fue la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 48. Salmo 48. Salmo 48, por acá. Dice, y el hacer tu voluntad, hablando acá el salmista, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, la palabra de Dios, la semilla incorruptible. Por eso es que mi sobrino, hablando verdaderamente lo que dice Mateo 6:33, si usted obedece la palabra, si usted la vive, si usted permanece en ella, entonces las bendiciones de Deuteronomio no se van a detener, sino que lo van a corretear hasta alcanzarlo. ¿Y por qué? Porque la obediencia es la que agrada a Dios. Y lo que Él ha escrito, ha establecido, se tiene que cumplir. Pero hace falta unos requisitos para cada creyente, para cada oidor, para cada seguidor. Entonces, por eso es importante es que la palabra de Dios esté en nuestros corazones, en nuestros frontales. Que usted y yo meditemos en ella día y noche, para que nosotros la pongamos por obra. Por eso es que hay muchos que esperan cosas que Dios les dé, pero andan viviendo su vida como les da la gana, andan entre las ramas, otros andan saltando las paredes y esperan que Dios les dé algo.
La cosa es que la vida mía y la suya tienen que alinearse con lo que dice esta palabra, para que de esa manera usted vea fluyendo sus bendiciones, porque Dios lo ha prometido. Y como Él lo ha prometido, esas promesas en Él son sí y amén. No hay cuento con ellas. El problema es que de alguna manera hay oposición. El Satanás ese, él opera en la legalidad, en lo que es legal de Dios, Él opera con eso. Aunque Él es un ilegal, Él siempre está poniéndole queja al Señor de usted y de mí. Siempre nos está llevando a esos tribunales, acusándonos día y noche. Y Él mismo, siendo un sapo y sabiendo que Dios lo va a desintegrar, sigue de bochinchero. Él sigue, en otras palabras, metiéndose donde no debe, aunque sabe que lo van a fundir. Yo no he visto gente así, pero hay este tipo es así. ¿Cómo es posible que sabe que no puedes arreglar nada con Dios más? Que ya no hay caso, que ya no tiene, en otras palabras, ya no hay forma de hacer ningún tipo de arreglo, ningún tipo de acuerdo, y estás de sapo. Pero eso es lo que Él hace, porque esa es su naturaleza. Y esa naturaleza, Él se la impartió a Adán y nos contaminó a todos. Por eso dice el libro de Romanos 3:20, dice: por cuanto todos pecados, están destituidos, separados de la presencia de Dios. Entonces, vemos claramente acá, pero sabemos que el plan de Dios es eterno, con su humanidad, con su pueblo, con sus hijos, con su creación. Aunque sabemos que, podemos decir, Jesucristo no fue a la cruz por todo el mundo, porque todo el mundo no opta por ser salvo. Hay gente que ahí están en las últimas, y usted les predica y les vuelve y les dice, y ellos no quieren hacer ningún tipo de trato, ningún tipo de contrato de ninguna manera, y se van sin Jesús. Y esa gente, pues sabemos que desde antes que el mundo fuera creado, hay muchos que fueron elegidos, escogidos por Dios, unos para destrucción, para vergüenza eterna, porque nunca quisieron aceptar a Jesús. La palabra es clara cuando dice que el que creyere y confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y lo creyere en su corazón será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, la palabra es específica, es clara. Pero la idea de todo esto es que vemos claramente que Dios quiere salvar la humanidad. Dios quiere salvar su creación. Y por eso es que usted ve que de alguna manera u otra, el Evangelio del Reino, que consiste en arrepentimiento y santidad, se sigue predicando de una u otra manera. Romanos 2, 17 y 18. Romanos capítulo 2, 17 y 18. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruidos por la ley y apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia, de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe hurtar y hurtas. En otras palabras, si es que usted y yo predicamos de la mentira y somos mentirosos, entonces tenemos un problema. Porque la voluntad de Dios nos enseña en su palabra lo que Él quiere. Que usted deje la mentira con usted mismo, con su prójimo, con aquellos que le rodean. Porque esa no es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza del enemigo de nuestras almas. Él es un mentiroso. Dice Jesucristo, declaraba y lo exponía diciendo que ese tipo era padre de mentira. Entonces, si nosotros, lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros anunciemos, tenemos que vivirlo como evidencia. Porque la gente que está allá afuera nos señala con el dedo. Estos que dicen que son hijos de Dios, este que dice que hace esto y aquello, y lo vi con una vieja noche que estaba tomando cerveza y todo lo demás. Entonces, por causa de que nosotros, por nuestro mal testimonio, entonces ellos blasfeman el camino de la verdad. Por causa de que usted y yo no hemos tenido en cuenta de que esto es bien serio, esto es vida o muerte. Entonces, vemos claramente que de alguna manera u otra es una forma de ejemplarizarnos, de ejemplar, de poder nosotros identificar
de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque si usted oye predicando de que no se debe adulterar y el líder, lo que sea, anda en ese cuento, usted sabe en qué lado está él. Porque tenemos que ser un ejemplo para aquellos que no conocen de Dios. Y hay ahora mismo mucha gente, en vez de acercarse a Dios, se está alejando por causa del mal testimonio de lo que decimos ser cristianos, hijos de Dios o siervos del Señor. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener en cuenta esto, que es lo que Dios quiere. Por eso él le refería acá. Vemos al apóstol Pablo refiriéndole que los judíos decían todas estas cosas. Ustedes conocen la voluntad de Dios, ustedes saben lo que Dios quiere. Entonces, si es que lo conocen, si es que lo saben, entonces hagan conforme lo que Dios quiere que se haga. No esté haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer. Por eso muchos tiempos atrás vemos con los hijos de Aarón, le presentaron un juego extraño a Dios y Él no les mandó en ningún momento, y tampoco ellos tenían ningún derecho a hacerlo. Porque aquí era Aarón, era su padre, que era el sacerdote, y los cogió y los fundió a los dos. También vemos los hijos de Elí, prevaricaban en el templo, y su papá pues se le pasaba por alto. Hasta que Dios un día se le manifestó y le dijo: tú has amado a tus hijos más que a mí. Y también vemos que perecieron. Porque una de las cosas que nosotros podemos entender por la palabra, que nuestro Dios aborrece el pecado. Y eso fue lo que quebrantó a Jesús. Lo hizo leña por causa de que Él tomó lo de nosotros, tomó nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra ira, nuestro enojo, todo se lo llevó. Por eso Dios lo quebrantó, lo llevó a padecimiento, a vituperio, por causa del pecado. El pecado pues tiene una consecuencia grandísima. Por eso es que Él, de una forma dice, para identificar, dice, aquellos que practican el pecado son del maligno. Porque el que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza. Él tiene la semejanza del Dios divino. Y no puede pecar, aunque quiere. Porque ya no tiene la naturaleza de Adán. En Adán, todos, en otras palabras, terminan. Si siguen en Adán, conforme la naturaleza de Adán, todos ahí mueren. Porque nosotros teníamos la naturaleza de Adán. Y por eso era que nos separamos de Dios. Por cuanto todos pecaron, y a través de Adán entró esa naturaleza maligna, la iniquidad, la maldad en toda la totalidad. Pero por uno, a la cual es el postrer Adán, que se llama Jesucristo, entró la vida eterna. Por eso es que en la cruz Él manifestó su gracia, impartió vida a nuestro espíritu muerto. Entonces es importante que nosotros podamos conocer, saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere con tu vida y con la mía, para que entonces de esa manera nosotros podamos menguar y que sea Él que entonces entrone como el capitán en nuestro barco y Él lo dirija. Pero eso es lo que podemos entender, que lo que Dios quiere para nosotros, para con todos aquellos que en esta noche están conectados, donde quiera que estén, ahí donde te encuentres, es que Dios quiere algo bueno con tu vida, hermano, amigo, pastor, aquellos que de alguna manera se conectan. Hay muchos que incluso pues están conectados, pero ellos no ponen sus nombres, parece que los andan persiguiendo, no quieren que nadie los vea. Pero quiero dejarte saber a ti que Dios tiene algo grande con tu vida, solo que Él quiere que tú y yo obedezcamos en las demandas y en la asignación que ya Él te ha hecho a ti y a mí. No debemos escondernos para oír la verdad de Dios, porque la verdad de Dios es la única que nos liberta. Jesucristo lo declaró, lo estableció así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Libre de la maldad, libre del enojo, libre del engaño, de la mentira. Te va a hacer libre a mí y a ti si tú y yo pues la aceptamos, si tú y yo la abrazamos. Si tú y yo conocemos la voluntad de Dios, su ley, su palabra, entonces obedezcamos como ejemplo para otros, mostrémosles a otros con nuestros actos, hechos y verdad. Si yo predico acerca de la mentira, pues yo no debo mentir. Yo debo ser un espejo para aquellos que lo hacen, ya que conozco la voluntad de Dios y sé que es buena. La voluntad de Dios expresa su carácter
demanda obediencia para todos los que oímos su palabra para obedecerla, escucharlas y ponerla por práctica. La voluntad de nuestro Dios ha sido revelada a través de la palabra. A través de la palabra Dios nos revela su voluntad. Dios nos revela lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Dios nos revela lo que Él quiere hacer con su iglesia. Ejemplarizamos o tomamos como ejemplo el mundo. Todo lo que pasa, acontece en el mundo. Hay muertes, homicidios, codicia, robo, destrucción, familias, hijos descarriados, todo lo ilícito. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? No. No, Dios no quiere que la gente se pierda. Dios no quiere que la familia se destruya. Dios no quiere que los matrimonios se separen. Esa no es su voluntad. Pero el hombre toma su propia decisión y se determina. Entonces viene un momento, ya que tú y yo no queremos hacer caso, que Dios nos deja. Porque hay una voluntad también de Dios a la cual es permisible, no porque Él quiere, y no porque tú y yo nos volvemos cabezones. Y viene un momento que ya no se puede como hacer nada. Entonces, eso es lo que tú quieres, pues entonces te dejo con eso. Y vemos que la vida nuestra no será igual. Por eso es que hablaba la otra vez acerca de la apostasía, de volverse a regresar atrás. Peligroso. Por eso en una forma ejemplar está el libro de Proverbios, en la cual también vemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios son dichos también. Sabemos que un pueblo sin visión está ciego y también tropieza y se cae. Necesitamos ver. La palabra es luz a nuestro caminar, a la cual se nos ha revelado, porque esto es un secreto de parte de Dios, pero a Él le plació revelárnoslas. Porque imagínense si Dios no nos revela lo que usted y yo sabemos ahora, ¿cómo sería esto? El enemigo nos tenía, no había forma que nos soltáramos de él. Por eso dice que también el tipo ese domina a aquellos que son hijos de Dios pero son desobedientes. También lo domina. El libro de Efesios lo dice claramente. Pero también la importancia de todo esto que usted ve, que muchas familias están siendo destruidas, muchos hijos se están descarriando. Ahora hay una situación difícil, que los jóvenes están, tienen una forma de desenfreno. Ahora ellos han perdido la identidad y creen que son mujeres. Entonces oramos por ellos para que Dios intervenga, para que el Espíritu Santo obre en la vida de estos jóvenes, porque han perdido su identidad, aunque siempre hay que ir a la raíz del problema. Pero ellos han perdido la identidad y ahora, en otras palabras, en vez de ellos reconocerse como hombres, se reconocen como mujeres. Y así es como está todo ahora. Pero por eso Dios tiene un pueblo, tiene un remanente para que se pare firme y anuncie esas buenas nuevas, que es el Evangelio del Reino, para que la gente se arrepienta y se vuelvan a Dios. El Espíritu Santo les traerá convicción para que ellos no se pierdan. Pero cada persona individual o personal tiene que tomar su decisión. Vamos al libro Primera de Pedro 3, 17 y 18. Ya estamos. Primera de Pedro 3, 17 y 18. Del 17, 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea,
que tiene que haber un padecimiento en nosotros, por causa que tú y yo hemos determinado, hemos decidido hacer el bien, hemos decidido dar a conocer esta verdad que Dios un día te la reveló a ti y a mí, pero tiene un costo. Y a veces nosotros se manifiestan padecimientos, quebrantamientos, pero lo que nos dice la palabra es que si es que tú y yo estamos en esa condición, que si es que lo estamos haciendo porque andamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, viene bien, porque no estás haciendo lo malo. Entonces a muchos de nosotros nos ha pasado eso, por estar haciendo la obra del Señor nos han venido situaciones adversas, oposiciones, quebrantos, pero de alguna manera sabemos que esto tiene una recompensa. El que trabaja para Dios tiene que entender, saber y conocer que no es en vano lo que tú y yo hacemos para el Señor. Entonces, por esa razón, es importante que sepamos que la voluntad de Dios para con nuestras vidas es perfecta. Y cuando la conocemos, entonces nosotros identificamos qué es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso acá lo dice bien claro, que si es que tú y yo padecemos, si es que tú y yo estamos en situaciones, pero es que lo que nos está pasando es por causa del Evangelio del Reino, si es que por causa de lo que tú y yo estamos haciendo, para que otros también se conecten, para que otros también tengan la oportunidad que tú y yo un día tuvimos, y por causa de eso nos están viniendo todas estas cosas, pues entonces viene bien, porque no es que estás padeciendo porque andas haciendo lo malo, sino por hacer el bien. Entonces vemos que aquí la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, y por esa razón tenemos que identificar, podemos de alguna manera conocer qué es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante de que la verdad de Dios se nos revele. Es tan importante que nosotros podamos visualizar el mundo espiritual, que todo empañamiento, toda ceguera, toda venda mágica sea quitada de nosotros, porque hay cosas que Dios nos muestra en sueños, en visiones, a la cual se presentan para un futuro. Yo estaba hablando, le había hablado a Galvis, se llama Galvis, y por eso yo le decía, hay muchas cosas que Dios te la muestra, te las muestra a ti ahora, pero es para un futuro. Pero a veces pasan cosas, o tú tienes un sueño, pero no lo comunicas, pero tienes que examinarlo a ver qué es lo que trae ese sueño. Tiene destrucción, muerte, hambre, miseria, ¿qué es lo que trae? Para que te pares en la brecha, en la autoridad que Cristo te delegó, tú empieces a cancelar, a destruir, a desbaratar, para que eso no ocurra en tu vida ni en la vida de los tuyos, porque de una manera u otra el Espíritu Santo te está mostrando algo que puede acontecer. Por eso en el mundo secular a muchas personas les ocurre cosas, porque ellos ven las visiones y solamente las cuentan. Dice, me venía siguiendo un toro, correteándome, y lo que pasa es que de alguna manera eso tiene un significado. Y esa persona simplemente lo contó, no hubo nadie que interviniera, no hubo nadie que se parara en la brecha, no hubo nadie que en otras palabras intercediera. Por eso decía, dice que Dios buscaba a alguien que se parara en la brecha, para no destruir la tierra, para estar pues a favor de ella, pero no encontró a nadie. Y a veces, no, Dios quiere hacer muchas cosas, pero la iglesia está en una pasividad, en una forma de adormecimiento. La tierra sufre. Aquí hay muchas cosas en la tierra que están pasando y es porque la iglesia ha perdido su rol y no está haciendo su trabajo. Todo lo que acontece en tu casa no tiene la culpa Dios, sino que tú y yo lo permitimos y Él pues también lo permite. Pero la tierra, Dios nos entregó, nos dio una autoridad para regir en la tierra. Está contaminada. Las cosas, los frutos, muchos de esos frutos se los presentan al enemigo. Gente que tienen restaurantes y cosas y se los presentan al enemigo. Pero la iglesia tiene una autoridad tan grande para nosotros derribar todo eso. La tierra necesita descanso, que practican explosiones y todas las cosas alrededor de los 4 ángulos de esta tierra. La tierra sufre. Hay dinamita, la tierra sufre. Por eso es que nosotros tenemos que pararnos en la brecha, en la autoridad que Cristo nos delegó, y nosotros pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas y argumentos que el enemigo levanta en contra nuestra. Pero la idea de todo esto es
derribar a los invasores y rescatar la tierra que no les pertenece al diablo, sino a Dios. Rescatar lo que le pertenece a nuestro Dios y traérselo de vuelta. Pero cada cual como que está buscando lo suyo en este tiempo. Y estamos dejando de un lado las asignaciones, las demandas y las exigencias de nuestro Dios. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es lo que Él quiere para tu vida y para la mía. Por eso es que si en tu casa tú dejas que el enemigo haga fiesta, Él la va a hacer. Pero tú tienes autoridad para que tú rijas en tu casa y lo eches fuera. Entonces, también es la voluntad de Dios permisiva con aquellos que se niegan a aceptar la oferta de Dios, porque no es la voluntad de Dios de forzar o de ponerle a nadie o poner a nadie por fuerza para que sea salvo. Y usted sabe que sí. Dios a nadie obliga a que sea salvo. Usted decide. Entonces lo que Dios quiere es bueno. Él no le obliga a usted que sea salvo. Él le presenta una verdad absoluta, la cual es Cristo. Usted se decide. Dice que la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios, pero Él no forza a nadie, a nadie. Y por esa es la razón que usted y yo entendemos que ningún líder puede forzarlo, puede empujarlo. Porque esto no es por fuerza ni por ganar ganancias deshonestas, sino porque usted y yo queremos hacer lo que Dios quiere para la salvación de las almas. Pero Dios no forza a nadie a entrar. Por eso ahora mismo el arca, la puerta del arca está abierta, se llama Jesucristo. Y Él ha invitado a todos a que entren. Porque ese es el único Dios bueno que usted y yo podemos darle gloria y doblar nuestras rodillas. Él es bueno. Pero sabemos que es la decisión de cada persona, individual o personal. Entonces, Primera de Pedro 4:19,